Buenos días a todos, futuros colegas y tecnólogos. Bienvenidos a esta sesión fundamental dentro de nuestra asignatura de Administración en Salud. Hoy no vamos a hablar de cómo entablillar una pierna o cómo calcular una dosis de adrenalina, sino de algo que, créanme, puede salvarles la vida profesionalmente o condenarlos legalmente antes de que siquiera toquen al paciente. Vamos a sumergirnos en el mundo de la gestión de la calidad y la seguridad del paciente. Pero no quiero que vean esto como un montón de papeles burocráticos aburridos, sino como las reglas del juego que nos permiten operar en la calle sin terminar en la cárcel. Para entender dónde estamos parados hoy, es vital mirar un poco hacia atrás y entender la evolución de la calidad en el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, porque la concepción de la calidad en la atención de salud en el Ecuador ha experimentado una metamorfosis radical en las últimas 2 décadas. Imaginen por un momento cómo era la atención prehospitalaria hace 20 años. Era un escenario fragmentado, casi feudal. Teníamos a los cuerpos de bomberos por un lado, la Cruz Roja por otro, el IESS y el Ministerio de Salud Pública, cada uno por su cuenta, manejando protocolos dispares y equipamientos totalmente heterogéneos. En ese entonces, la calidad dependía de la buena voluntad del paramédico de turno o de cuánto dinero tenía la institución local para comprar una ambulancia, más que de una política de Estado. Pero eso cambió. La Constitución de la República del 2008 marcó un punto de inflexión definitivo. En su artículo 32, la Carta Magna consagra la salud como un derecho garantizado por el Estado. Pero es el artículo 362 el que nos da el mandato técnico que rige esta cátedra al establecer que los servicios de salud deben prestarse bajo criterios de calidad, eficiencia y seguridad. Esa tríada conceptual, jóvenes, dejó de ser una aspiración abstracta para convertirse en una obligación jurídica exigible. Ahora bien, para que esto funcione, el sistema se reorganizó separando funciones. Por un lado, tenemos al Ministerio de Salud Pública, MSP, que ejerce la rectoría, es decir, es quien dicta la norma, quien nos dice qué hacer. Pero por otro lado, y aquí es donde muchos administradores tiemblan, apareció la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, la famosa ACES, creada mediante el Decreto Ejecutivo 703. La ACES no sugiere, la ACES controla, vigila y sanciona. Para ustedes, como futuros administradores o jefes de servicio, la relación con la ACES es crítica. Ellos emiten el permiso de funcionamiento, que es el documento habilitante, sin el cual ninguna ambulancia puede rodar legalmente. Y escúchenme bien, una ambulancia pirata o no regularizada es, por definición técnica y legal, un servicio de mala calidad e inseguro. Si la ACESS los inspecciona y su unidad de soporte vital avanzado no tiene el desfibrilador funcional, tienen la potestad legal de impedir su operación inmediata. Entremos en materia operativa. Uno de los errores más comunes que veo en la calle y en la gestión es la confusión sobre qué tipo de ambulancia estamos manejando. La normativa técnica ecuatoriana, basada en la norma INEN 2512, es muy clara al clasificar las unidades. No es lo mismo una furgoneta para llevar pacientes a diálisis que una unidad de terapia intensiva móvil. Ustedes deben dominar esta clasificación para no cometer negligencias administrativas. Primero tenemos la ambulancia tipo 1 o de transporte simple. Estas unidades están destinadas al traslado de pacientes estables que no requieren asistencia médica continua. Imaginen a un paciente que sale de alta o va a una consulta externa. Aquí el personal requerido es un conductor profesional y un auxiliar de enfermería o un TEM básico, y el equipo es mínimo: oxígeno fijo, un DEA y un botiquín básico. Luego subimos de nivel a la ambulancia tipo 2, de soporte vital básico. Aquí ya hablamos de asistencia inicial a pacientes con riesgo vital bajo o moderado. Estas son las furgonetas de cabina integral que vemos comúnmente atendiendo traumas leves o moderados. El requisito de talento humano aquí sube. Necesitamos al menos un TEM de nivel tecnólogo, como ustedes, o licenciado. El equipamiento debe permitir el manejo de vía aérea básica, inmovilización completa y fluidoterapia. Pero la joya de la corona es la ambulancia tipo 3, la de soporte vital avanzado. Estas son verdaderas unidades de cuidados intensivos móviles, vehículos grandes tipo Cutaway, capaces de manejar pacientes críticos inestables.
Aquí la norma exige un médico especialista en emergencias o un licenciado en APH con certificación avanzada. Y el equipo incluye ventilador mecánico, monitor desfibrilador con marcapasos, capnografía y bombas de infusión para manejar fármacos de alto riesgo como opiáceos o vasoactivos. Finalmente tenemos los vehículos de asistencia rápida o VAER. Estos son las motos o vehículos 4x4 que sirven para intervención temprana y triaje, pero ojo, no transportan pacientes. El administrador de salud debe asegurar que cada vehículo cumpla estrictamente con la tipología declarada. Les pongo un caso para que reflexionen. Si ustedes, como despachadores o gestores, asignan una ambulancia tipo Brimo a una emergencia de código rojo, digamos un paro cardiorrespiratorio, eso constituye una falla administrativa grave que compromete la seguridad del paciente. No pueden enviar a un auxiliar con un botiquín básico a reanimar un corazón detenido. Eso es negligencia desde la gestión. Todo este marco estructural tiene un propósito, la seguridad del paciente. Y aquí entra en juego el Manual de Seguridad del Paciente Usuario, publicado mediante el Acuerdo Ministerial 0115. Este documento es nuestra Biblia operativa. No es una sugerencia, es una norma técnica de cumplimiento obligatorio que adapta las metas internacionales de la OMS a nuestra realidad ecuatoriana, en el contexto prehospitalario, donde el TEM actúa a menudo sin supervisión médica directa y en entornos hostiles, como una carretera oscura bajo la lluvia. La adherencia a estas prácticas seguras constituye la única barrera efectiva contra el error humano. Vamos a analizar una de las prácticas más básicas pero donde más fallamos: la identificación correcta del paciente. En un hospital es fácil. El paciente tiene una manilla y una historia clínica a los pies de la cama. Pero en la calle, el paciente puede estar inconsciente, indocumentado o ser una víctima dentro de un accidente con múltiples heridos. El error de identificación en la atención prehospitalaria puede ser fatal, llevando a transfusiones erróneas en el hospital o a la administración de medicamentos a alérgicos. Por eso, existen procedimientos obligatorios. Primero, la doble verificación. Jamás identifiquen al paciente como el de la camilla 2 o el del accidente de la moto. Deben usar el nombre completo verbalizado por el paciente o familiar y su número de cédula o fecha de nacimiento. Pero, ¿qué pasa si el paciente está inconsciente y no tiene papeles? Aquí aplicamos el protocolo de pacientes NN o No Name. Se debe asignar un código temporal alfanumérico que puede proveer el EQ911 o generar uno interno como trauma alfa 001. Este código debe colocarse físicamente en el paciente, en una pulsera de triaje o cinta en el tórax, y será su único nombre para el formulario 002 y la radio hasta que llegue al hospital. Además, no olvidemos el etiquetado de pertenencias. La custodia de bienes es parte de la calidad que la familia percibe. La ropa y objetos de valor deben inventariarse ante un testigo y entregarse bajo firma. Quiero que interioricen que comprender este contexto no es un ejercicio meramente histórico para ustedes, sino una necesidad operativa. Su práctica diaria se desarrolla en el entorno más volátil y regulado del sistema. Cuando ustedes se gradúen y estén a cargo de una base de ambulancias, no solo serán responsables de salvar vidas, sino de auditar que su estructura cumpla con estos estándares. El propósito de este desarrollo académico es justamente ese: dotarlos de un marco teórico práctico exhaustivo. Buscamos que trasciendan la memorización de reglamentos y desarrollen competencias analíticas. Necesito que sean capaces de interpretar la normativa sanitaria vigente de la ACESS y el ARCSA y aplicarla, que sepan implementar barreras de seguridad y que puedan liderar equipos minimizando el riesgo operacional. Recuerden siempre que el desconocimiento de la ley no exime de culpa. En salud, la culpa se traduce en demandas civiles, procesos penales y sanciones administrativas. Cuando la ACES llega a hacer una auditoría de estructura, utiliza listas de chequeo rigurosa. No hay espacio para la improvisación. Ustedes deben entender que la calidad comienza con la legalidad. Si su ambulancia no tiene los papeles en regla, si su personal no tiene el título registrado, si su equipamiento no coincide con su tipología, están fallando en lo más básico. En la próxima clase veremos cómo aplicar esto ya con el paciente a bordo, hablando de medicamentos, comunicación y registros,
pero quiero que se lleven hoy la idea clara de que la estructura define el proceso. Sin una ambulancia legal y equipada correctamente, el mejor paramédico del mundo tiene las manos atadas.